Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy viernes 3 de mayo. Estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 33 y este devocional se titula Un mundo sin Dios. Hoy vamos a leer una historia oscura, una historia llena de pecado. Les voy a ser honesto, pensé saltármela. Pensé no tomar en cuenta esta historia y pasar a la siguiente parte, pero no puedo hacer eso. Vamos estudiando la historia de Jacob, no podemos saltarnos esta parte. Así es que hay que estudiarla. Resulta que algo muy malo va a ocurrir en la familia de Jacob. En todo este capítulo vamos a ver pecado por todos lados. Esta no es una historia de buenos y malos, es una historia de malos y malos. Sin embargo, recuerden que estamos viendo el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios. Se trata de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. Se trata del pueblo de Dios. Los 12 hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel. Es un pueblo imperfecto, un pueblo que lucha con Dios. A veces lucha contra Dios. Pero es el pueblo de Dios que va a ir aprendiendo y que Dios va a ir purificando poco a poco. Y en este momento hay mucho que purificar porque hay pecado en la humanidad, hay pecado en el mundo entero y esta familia no es la excepción. Vamos a estudiar esta historia, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a encontrar significado en esta historia, Señor, más allá de lo cruel, lo feo, lo lleno de pecado que está en esta narración, Señor. Danos tu palabra y limpia nuestros corazones, Señor. Permítenos no ser como el mundo, Señor, corrompido por el pecado, sino ser diferentes de tu reino. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Génesis 34, dice así la palabra de Dios. En cierta ocasión, Dina, la hija de Jacob, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. No siempre se nos dice quién es la mamá de los personajes bíblicos, siempre se nos dice quién es su papá. Recuerden que esta es una sociedad machista, una sociedad donde el hombre es el que importa. Pero en este caso se nos dice que es Dina, la hija de Jacob, la única hija de Jacob que se nos dice por nombre. Es probable que Jacob haya tenido más hijas, pero esta es la única que se nos menciona por nombre porque fue protagonista en esta historia. Y se nos dice que es la hija de Jacob con Lea, para decirnos que varios de sus hermanos son hermanos completos que también van a ser protagonistas en esta historia. Y Lea salió a visitar a las mujeres del lugar. ¿Qué significa eso? Simplemente que salió a conocer a las mujeres de su edad de aquella región. Hay quienes piensan que allí estuvo el error de Dina en juntarse con malas influencias, en estar dejando que su vida sea influida por gente de aquellos lugares que eran sumamente pecadores. Y puede ser que algo de cierto haya en eso. Sin embargo, vamos a ver que Dina no es culpable en lo que le va a pasar. Es todo lo contrario, es una víctima. Miren lo que pasa. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor el Heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Abusó de ella. Esto es claro. Hay quienes tratan de encontrar otra cosa que pasó aquí, simplemente que tuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces el gran error habría sido que deshonró el honor de Dina y de toda su familia al tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sin haber estado casados como marcaban las tradiciones de aquella época. Y puede ser que hay algo de eso definitivamente, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia reconocen que las palabras hebreas en este caso significan que se acostó con ella por la fuerza, lo cual no es otra cosa que una violación. Como ven, se trata de una historia triste, oscura, llena de pecado. ¿Y qué pasó? Pero luego se enamoró de ella. Siquem, este abusador, este violador, se enamora de ella y trata de ganarse su afecto. Entonces dijo a su padre: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa, se quiere casar con ella. Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Jacob se entera, el papá se entera, pero no hace nada, porque aquellos son muchos más, y no hace nada. Versículo 6. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al acostarse con su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor le dijo, mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros, intercambien nuestras hijas en casamiento, así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos.
Siquem, por su parte, dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. ¿Cómo la ven? Este hombre abusa de aquella mujer, lo cual le parece normal a él y a su padre, porque efectivamente, tristemente, trágicamente, no era algo tan raro en aquella cultura. Eso pasaba todo el tiempo, recuerden, es una cultura muy antigua, machista, llena de pecado, y la región de Canaán está particularmente llena de pecados. La misma región donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, que Dios había destruido. La religión de aquellos pueblos era sumamente violenta, cruel, despiadada, erótica, y esto pasaba todos los días. Y no tiene ningún reparo en decirle: me quiero casar con esta mujer, con tu hija, a la cual abusé. Versículo 13. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Estaban muy ofendidos los hijos de Jacob, los hermanos, específicamente los hermanos completos de Dina, y respondieron con engaños. Habían aprendido de su padre, habían aprendido de su tío también. Y le dijeron a Siquem: nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para nosotros entregarle a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición: que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí, intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Hamor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquem era el hombre más respetado de la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad, y allí hablaron con todos sus conciudadanos y les dijeron: estos hombres se han portado como amigos, dejen que se establezcan en nuestro país. Me voy a saltar toda esa parte. Convencen a toda la ciudad y toda la ciudad se circuncida. Eran los más respetables y entonces convencen a todos de que se circunciden. Versículo 24. Todos los que se reunían en la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Versículo 25. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos completos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem. Sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Estos hombres no solo habían abusado de Dina, sino que la habían tomado, la habían raptado, algunos piensan. Versículo 27. Los otros hijos de Jacob llegaron los otros 10 hermanos, 9 hermanos en este momento, y pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, vacas y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes, sus hijos, sus mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? ¿Cómo la ven con esta historia? Es larga, mis amados hermanos, y me queda poco tiempo para las reflexiones, pero déjenme decir 4 reflexiones que quiero compartir con ustedes. Enseñanzas, no sé si sean muy prácticas en este momento, más bien es de reflexión. Número 1, ten en cuenta que este es un mundo corrompido por el pecado. Mis amados hermanos, el mundo que habitamos es un mundo corrompido por el pecado. Y este mundo del que estamos nosotros estudiando es un mundo corrompido por el pecado, pero además donde no existe como en nuestro tiempo una policía, un gobierno, impartidores de justicia, como podemos pensar que existe el día de hoy en nosotros, que no siempre son muy justos y no siempre son muy eficaces, pero por lo menos existen leyes, existe la policía, existen tribunales de justicia, etcétera, que se supone tienen que impartir justicia. En aquel entonces ni siquiera existía. Era la ley de la jungla. Ya dijimos, los habitantes de esta región, los cananitas, son sumamente paganos, sumamente pecadores. La cultura está terriblemente corrompida. Y lo triste es que vamos a ver que algunos de los hijos de Jacob van a también ser influidos por todo ese pecado. Y creo que por ahí va la enseñanza de este pasaje, que no dejemos que el pecado del mundo
se nos contagie, se nos pegue, no nos parezcamos a la maldad de este mundo. Recordemos que este es un mundo lleno de pecado. Desde que Adán pecó, la Biblia nos habla de una espiral de pecado. El ser humano entró en una espiral de pecado y de asesinatos, de violencia, de abusos, de corrupción, el machismo, la discriminación, las guerras, la violencia, el abuso, todo eso, mis hermanos, es consecuencia del pecado. Y lo que Dios está haciendo es sanando ese pecado. Pero escenas como esta nos recuerda que este es un mundo de pecado. Y en este caso ya no se trata de pecaditos menores, ¿no? De que te dije una mentirita, se trata de violación, se trata de abuso, se trata de asesinato de todo un pueblo, toda una ciudad. ¿Cómo interpretamos esto, mis amados hermanos? ¿Quién hizo bien y quién hizo mal? Les digo la verdad, creo que no hay buenos y malos en esta historia. En esta historia todos son malos. Empezando por Jacob y su pasividad. Hay quienes tratan de ver en Jacob y su pasividad más bien confianza en Dios. Que Jacob está confiando en que Dios va a hacer justicia y que él no tiene que hacer justicia por su propia mano. Yo no veo eso en Jacob, la verdad no. Pienso que su pasividad, más que ser fe en Dios, pienso que es un poco lo contrario. De hecho, notaron cómo termina Jacob diciendo, con miedo, regaña a sus hijos por haber vengado a su hermana, por haber matado a los hombres que violaron a su hermana y a toda la ciudad. Y los regaña y les dice, ahora todos me van a odiar en esta región. Yo no veo a un Jacob lleno de fe, pensando que Dios le va a hacer justicia y proteger. No, yo veo a un Jacob lleno de miedo, pensando que todos en aquella región lo van a odiar. De hecho, Jacob acepta el trato de que se casen. Son los hijos los que engañan aquí todo el asunto. Jacob acepta el trato de que su hija se case con su violador, porque eso le convendría. Le pondría en buenos términos con sus vecinos, le daría una posición estable, además de que le daban una dote, riquezas. No veo a un Jacob digno de loar, todo lo contrario, un Jacob bastante pasivo. Una característica que vamos a ver en muchos personajes bíblicos, un mal padre, que no reprende a sus hijos, que no defiende a sus hijas. Adina es creo que la única que podemos decir que es una víctima en toda esta situación. Como les decía, hay quienes tratan de encontrar un poco de culpabilidad a Adina. ¿Por qué se anda juntando con la gente de aquella región? Y la verdad sí, pues ¿por qué se anda juntando? Pero no es su culpa. Como dice la canción, la culpa no era suya, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Creo que sí, no debe andar en esos lugares. Y creo que sí, no debe juntarse con malas influencias. Pero la culpa de lo que le pasó, por supuesto que no es de ella. Recae por completo en el perpetrador, en el Siquem, el violador, el abusador, pecado que existe en aquella época. Algo interesante de esta historia es que no se menciona a Dios. En todo el capítulo no se menciona a Dios. Creo que tiene que ver con lo que dice este devocional, un mundo sin Dios. Este es un mundo sin Dios, y un mundo sin Dios es un mundo lleno de pecado. Y un mundo de pecado es un mundo lleno de maldad. Y un mundo lleno de maldad es un lugar donde los más afectados son los más vulnerables. Las mujeres, los niños, los hijos, los bebés, los no nacidos. Un mundo lleno de pecado es un mundo donde los más afectados siempre son los más pequeños. ¿Qué pensamos de Simeón y Leví, que defienden a su hermana? Y les digo la verdad, mi lado humano quiere decir, Simeón y Leví, qué bueno que hicieron eso. Qué bueno que cobraron venganza. Qué bueno que le dieron su merecido a ese violador. Y creo que algo hay de eso, Pero creo que también algo hay de venganza en su hecho. Fue más allá de simplemente defender a su hermana. Todo lo que hicieron fue más allá de simplemente defender a su hermana y darle su merecido a aquel, porque mataron a toda la ciudad. Y dice la Biblia que tomaron a todas sus mujeres y niños como esclavos. Hay aquí un elemento de no solamente vindicación, defensa de su hermana que fue deshonrada, sino de odio y de venganza. Y lo que vemos también es que hay pecado por todos lados, mis amados hermanos. Hay pecado fuera del pueblo de Dios, pero también hay pecado dentro del pueblo de Dios. Y a partir de mañana vamos a ver cómo Dios quiere purificar a su pueblo. Por lo pronto, me quedo con estas 3 enseñanzas. No dejes que el mundo influya en tu manera de vivir. No dejes que el mundo de pecado influya en tu manera de vivir. No respondas con la misma bajeza con la que actúa el mundo. Eres diferente. Más bien, sé transformado en las manos de Dios. De eso hablaremos mañana. Por lo pronto vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Difícil, Señor, pero que nos recuerda que este es un mundo lleno de pecado, pero en ti hay un mundo diferente, Señor, lleno de perdón,
lleno de amor, de gracia, de gozo. Permítenos vivir ese mundo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Queridos, espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.